por las dudas. Ahí sí. Bueno, entonces vamos a dar por iniciada ahora la clase sobre la unidad 4, ¿sí? Donde vamos a profundizar el análisis y las relaciones entre la alimentación y la salud. Tengo un PowerPoint para compartir. A ver. Ustedes me avisan si hay alguien más que quiera entrar. Acá ves admitir. Acá hay alguien más. Y acá hay alguien más. Y alguien más. Bueno. El tema es ese. Cuando yo esté compartiendo pantalla, no voy a poder seguir admitiendo. Sí. Hay gente que estaba preguntando si se iba a transmitir por YouTube. Hoy no. No, no. Okay. Hoy no se va a transmitir por YouTube. No, no digan eso porque así tienen que entrar a la clase porque no se va a poder transmitir hoy, el día de hoy. Sí, la estamos grabando para poder después pasar el link para que puedan verla quienes hoy no puedan unirse. Bueno, entonces, vamos a de vuelta a compartir pantalla. Entonces, como les decía, en esta clase el objetivo es seguir analizando, estudiando las relaciones entre alimentación y salud en la unidad 4. Vamos a trabajar con el texto de Menéndez, que mencionamos y sugerimos que vean una clase que hay grabada especialmente sobre ese texto. Después, con un texto, bueno, el texto de María Claudia Duque Páramo es un texto que empezaron a trabajar en la unidad 1 y que en esta unidad 4 también lo vamos a trabajar. Hay un texto de Laura Piaggio y un texto mío que es el que vamos a trabajar, digamos, con mayor detalle el día de hoy, estableciendo relaciones también con los otros textos, ¿sí? Y vamos a ver que vamos a vincular a lo que estemos viendo, especialmente con la unidad 3 y también, bueno, con las unidades anteriores de la materia, ¿sí? Digamos, el texto que vamos a trabajar especialmente el día de hoy se llama Alimentación Infantil, Políticas Globales y Locales de Prevención y Promoción de la Salud, Prescripciones, Entornos y Desigualdades. Y es un texto que yo escribí en el marco de, bueno, una investigación de doctorado que estoy llevando adelante con una beca de CONICET, bueno, la empecé en el justo 2020, ¿no? Es un año que, bueno, que estuvo signado por la pandemia por COVID, que todavía también, bueno, estamos atravesando ya en otra etapa, pero bueno, en tanto proceso crítico y en el alcance global local de esta pandemia y su múltiple expresión y también, digamos, la expresión desigual que tuvo, bueno, puso en relieve vulnerabilidades preexistentes. Cabe aclarar que antes del 2020, cuando hablábamos de una epidemia, en general, tomando documentos de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, ¿sí? También de las distintas oficinas que la OMS tiene en los distintos continentes, la epidemia estaba un término muy asociado a la epidemia de obesidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo se plantean documentos de organismos internacionales este aumento desde 1975, ¿sí? A esta parte, un aumento significativo de sobrepeso y obesidad en las distintas regiones, países y regiones del mundo, ¿sí? Que, bueno, digamos, llevan a que la Organización Mundial de la Salud la defina como epidemia, ¿sí? Y que también afecta, digamos, a todos los sectores, a todos los, digamos, los grupos etarios, y también a la niñez, ¿no? Se ven como
enfermedades directa o indirectamente relacionadas con la nutrición se dan en edades cada vez más tempranas. Sí. Perdón, pero no sé si cambiaste de la primera diapositiva o seguimos ahí. No, yo sigo haciendo una, una Genial, intervención. genial. Pero muy bien, ustedes cualquier duda que tengan me interrumpe, porque puede ser que yo me quede hablando y no cambie la diapo, entonces está muy bien tu intervención. Yo lo que les quería comentar era, digamos, un poco por qué, digamos, el objetivo de este texto, ¿sí? Es poder pensar esto que desde la OMS está desde organismos internacionales, ¿no? Que, digamos, especializados en la temática de salud, consideran digamos, el sobrepeso, la obesidad como una epidemia. Lo que invitamos con este texto, a partir de estudios, por ejemplo, de Rosenberg, como desde una perspectiva histórica y antropológica analiza las epidemias, diversas epidemias que han ocurrido en Occidente. Bueno, ¿qué significa pensar en una epidemia? ¿Qué acciones, qué formas de comprensión, acciones, respuestas individual y colectivamente se llevan adelante a partir de la definición de una problemática como epidémica, ¿sí? Entonces, el objetivo es poder, bueno, justamente analizar qué significa la obesidad como una enfermedad epidémica, ¿sí? O como epidemia, y también ver cómo digamos, el énfasis puesto en los comportamientos individuales para explicar y responder a, digamos, a esta problemática, invisibiliza las relaciones sociales, ¿no? Diversas relaciones sociales, donde los sujetos estamos insertos, produciendo ignorancia estratégica, ¿sí? Y acá retomamos también, digamos, los aportes de Sanabria, ¿sí? Que es una antropóloga, digamos, colombiana, pero que trabaja en Francia. Eso es un poco el tema que vamos a hablar hoy, y que vamos a establecer relaciones con otros textos que también ustedes tienen para, que nosotros proponemos como lectura para esta unidad, ¿sí? Ahora sí cambio de diapo. Vamos a ver, ahí. Entonces, en el 2004, ya la Organización Mundial de la Salud presenta la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, donde la obesidad es definida como enfermedad epidémica, crónica, multicausal, costosa para el sistema de salud y los sistemas de seguridad social de los países, y también prevenible, ¿sí? Y este reconocimiento de la obesidad como epidemia por parte de los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, impulsó a los países asociados a velar por políticas que tuvieran como idea rectora la aplicación de criterios multidisciplinarios y multisectoriales, con participación de los organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial, así como organismos no gubernamentales y el sector privado, para la ejecución de planes a nivel global, regional y nacional, ¿sí? Es decir, ya desde el inicio de este siglo hay, bueno, compromisos por parte de los estados para hacer frente a la obesidad considerada como un problema de salud y una epidemia, y fondos del Banco Mundial, por ejemplo, destinados a al sector salud de los distintos países, para que se puedan diseñar e implementar, ¿sí? Políticas, ¿sí? Y dar respuestas a estas problemáticas. Ustedes, cualquier pregunta que tengan, me pueden interrumpir, si pueden desmutear el micrófono y preguntarme, ¿sí? Entonces, en este punto, lo que invitamos a pensar es, ¿qué es una epidemia? Y acá Rosenberg plantea, y él analizó, digamos, él analiza enfermedades infecciosas epidémicas en Occidente, como la tuberculosis, la fiebre amarilla, el cólera, el VIH-Sida, ¿sí? Y su enfoque nos permite analizar tanto las acciones instauradas y legitimadas socialmente, así como los juicios morales
implicados en las respuestas colectivas generadas ante el reconocimiento del sobrepeso y la obesidad como epidemia global, ¿sí? El autor lo que propone es que y lo que explica es que el reconocimiento de la existencia de una epidemia implica inevitablemente la creación de un marco explicativo, ¿sí? Que permita administrar la arbitrariedad que conlleva su creciente expansión. Y la trama peculiar de cualquier epidemia muestra la interacción constante entre el incidente o los incidentes, la percepción, la interpretación que se da de ellos y las respuestas, ¿sí? Y bueno, y en esas respuestas entonces es importante cómo digamos, se ponen en juego juicios morales. Lo que vamos ahora a revisar son algunos de los hechos, ¿sí? De las situaciones que se han llevado adelante por parte de digamos, Profe, los estados. Sí, la, sí, la percepción sería identificar el problema, digamos. claro, cómo se percibe el problema. Digamos, el incidente y la percepción del problema, ¿no? ¿Cuáles son las distintas percepciones? ¿Cómo se piensa, ¿sí? Cómo Ok, digamos, y esto tiene que ver también con cómo se comprende y qué interpretación se le da, ¿sí? ¿No? listo. Acá Rose me plantea, cualquier problema que se considere epidemia genera una trama, un argumento, digamos, donde se pone en evidencia la percepción de ese problema o de esa situación, que se vincula después con la interpretación y las respuestas que se dan, ¿sí? No es lo mismo percibir un problema como algo individual, del comportamiento individual, las respuestas no van a ser las mismas si uno percibe como una cuestión que tiene que ver con entornos o con un entramado social, Claro. político, económico, más amplio, ¿sí? Entonces, ante una situación se ponen en juego bueno, cuáles son las distintas percepciones que hay, y bueno, cuáles son las más prevalentes o las que se visibilizan o se están en juego también a partir de las políticas públicas. ¿Sí? Ok, Una de las cuestiones que se lleva adelante ante este aumento, ¿sí?, de problemas de sobrepeso y obesidad en distintas partes del mundo, son nuevas formas de medir los cuerpos, ¿sí? Tanto de adultos como de niños. Ahora estamos pensando especialmente en la infancia, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud, entre el 97 y el 2003, llevó adelante un estudio multicéntrico que se hizo en 7 países, y que buscó determinar un nuevo conjunto de curvas destinadas a evaluar el crecimiento y el desarrollo de niños y niñas lactantes hasta los 5 años, ¿sí? Este estudio multicéntrico fue realizado en Brasil, en Estados Unidos, en Ghana, India, Noruega y Omán. Y el criterio de selección, es decir, de las familias y niños que participaron en este estudio, fueron seleccionados niños y niñas saludables, ¿no? Acá en términos de la OMS, que vivieran, digamos, como figuran los documentos, que vivieran en condiciones favorables que les permitieran alcanzar plenamente su potencial genético de crecimiento. Entonces se buscó que las subpoblaciones incluidas en el estudio pertenecieran a un nivel socioeconómico favorable, al crecimiento con una baja morbilidad, y que las madres, ahí se dice, acataran las recomendaciones de alimentación, que no fumaran y que tuvieran acceso a apoyos para la lactancia materna, ¿sí? También, bueno, así, a partir de este estudio, donde participaron aproximadamente 8.500 niños y niñas, ¿no?, de distintos orígenes y grupos socioculturales, la OMS establece los nuevos patrones de crecimiento infantil, ¿sí? Que, bueno, miden longitud y estatura para la edad, peso para la edad, peso para la longitud, peso para la estatura,
e índice de masa corporal para la edad. Y se plantea que estas curvas proporcionan la única referencia internacional y la mejor, digamos, y el mejor modo de valoración del crecimiento fisiológico de niñas y niños menores de 5 años. ¿Sí? Estas curvas son prescriptivas. ¿Qué quiere decir que sean prescriptivas? Que no definen el crecimiento, digamos, de los niños a nivel general, sino que definen cuáles deberían ser las condiciones para que los niños crezcan sanos. ¿Sí? En este nuevo patrón de crecimiento infantil también, bueno, se plantea la alimentación con leche materna como modelo normativo de crecimiento y de desarrollo. Y en el 2008 se implementan estas curvas en Argentina, reemplazando a las curvas que habían sido elaboradas por la Sociedad Argentina de Pediatría. Es interesante señalar cómo desde la antropología de las epidemias se estudia, ¿no? Y se plantea cómo las imágenes, ya sea curvas, gráficos o mapas, juegan un papel clave en la comunicación de las epidemias, pero no solo en términos de educar y convencer, sino también como forma de definir y vigilar aquello que cuenta como conocimiento y lo que puede ser descartado. ¿Sí? Es decir, que estas curvas, como las imágenes, cualquier tipo de imágenes o gráficos o mapas, no son meras representaciones de las enfermedades, sino que son actantes en una arena político-económica más amplia de poder y crecimiento, perdón, de poder y conocimiento. Acá, bueno, en el artículo se plantean cómo, bueno, acá con estas curvas son más sensibles al sobrepeso y a la obesidad, niños que eran considerados con un peso normal, ¿no? Con otras curvas, con estos nuevos patrones, pasan a ser considerados obesos, ¿sí? Sin ganar un gramo, ¿sí? De una medición a otra. Este cambio de las medidas es más sensible al sobrepeso y a la obesidad. Entonces, retomando nuevamente a Rosenberg, ¿no? Profe, Sí, ¿puede explicar lo último de nuevo que no entendí? la cuestión de las imágenes sería Que dijo esta que cuestión de, claro, pasaban... Sí. que esta idea de que estas curvas o estas imágenes que se producen, ¿sí? Desde la medicina, la epidemiología, desde distintos sectores especializados, no solamente describen una realidad, sino que forman parte de un sistema de poder y conocimiento, ¿sí? Que, bueno, que define, que participa, digamos, que tiene poder sobre la definición y las respuestas a la problemática, ¿sí? Es decir, cómo estos gráficos por sí mismos tienen un poder, no sé, no es que son un objeto, sino que también están ligados, ¿sí? A un sistema político-económico más amplio de poder y de lo que se considera conocimiento. Si el gráfico dice que la persona, no sé, el niño o la niña está en el percentil tanto, más allá de las percepciones de la familia, de la escuela, de otras organizaciones, ¿no? El conocimiento válido o legítimamente, ¿sí? Digamos legítimo, es el que proporciona este dato. ¿Sí? O lo que proporciona, bueno, estos gráficos, estas mediciones. Esto tiene que ver, bueno, también quizás ahora cuando vamos pasando las imágenes, quizás se pueda explicar mejor, ¿sí? Cómo estas figuras, estos gráficos, forman parte, ¿sí? De un campo de conocimiento y de poder, ¿sí? No sé si es un poco más claro. Sí. ¿Sí? Sí, creo Bueno, que entendí mejor ahí. Sí. bueno, ustedes vayan preguntando y algunas de las cuestiones quizás después, a lo largo de la presentación, quizás se vayan aclarando un poco más, ¿no? Cuando veamos, por ejemplo, las formas de conocimiento, y cuando veamos también, sí, digamos, cómo se produce la ignorancia estratégica.
Entonces, acá Rosenberg explica que ante la amenaza de una epidemia, las personas y las instituciones buscan una comprensión racional del fenómeno en términos que permitan controlar, ¿no? Que permitan tener un control de la situación. Y acá ya desde 1986, ¿no? Con la Carta de Ottawa, de la Organización Mundial de la Salud, ya se había planteado la importancia de formular todas las políticas gubernamentales desde un enfoque de salud, tanto desde la planificación urbana a la vivienda, el empleo y el transporte. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos ha tomado el camino más fácil y barato de reducir la promoción de la salud a la educación y el marketing, la educación sanitaria o la educación de la salud y el marketing social, ¿sí? Esto retomado de Sanabria. Es decir, como formas de intervenir sobre las problemáticas, bueno, diseñando talleres de promoción de la salud, ¿no? Desde la educación y desde la provisión de información. Sería, por Entonces, ejemplo, sí, a ver. en vez de, no sé, se me ocurre, entregar a hospitales leche en polvo especializada por algún caso concreto en la lactancia, en vez de hacer eso, hacer esos talleres que decías vos. Claro. En vez de atender Ok. a cuestiones quizás más colectivas que promueven la aparición de determinadas problemáticas, por ejemplo, las desigualdades sociales, por ejemplo, bueno, el acceso a los alimentos, el acceso a alimentos saludables, ¿no? Bueno, regular las horas de empleo, ¿no? El tiempo de empleo, los modos de transporte, digamos, digamos, en vez de tener una planificación, digamos, mirando digamos, el contexto colectivo donde todos los sujetos nos movemos y que nos condicionan los comportamientos, si son condicionantes y facilitan otros, ¿no? Se toma como, digamos, sí, se toma como la respuesta casi exclusiva, brindar conocimiento para que cada persona pueda, digamos, comportarse de una determinada manera que se considera saludable, ¿sí? Es decir, se destina a educación para la salud y casi el único eje es brindar información para que cada persona, ¿sí?, pueda, bueno, ver cómo dar respuesta, ¿no?, con esa información para evitar o prevenir. Entonces, Juana, es un eje que es muy importante en todas las políticas, tanto a nivel global como local, que se ha planteado la prevención del sobrepeso y la obesidad mediante campañas de educación de la salud, ¿no? Campañas de comunicación y educación, como la opción más viable para poner el freno a la epidemia de obesidad, en este caso de la obesidad infantil. Dado Claro, que pero sí, claramente no han dado resultado porque, claramente no han dado resultado, ese es el punto, sí. claro, o Querías sea, como que comentar. se responsabiliza a cada individuo en vez de, o sea, ir por el problema real, digamos. Bien, hay acá una responsabilización individual, ¿no? Y es lo que decimos, una autovigilancia del propio cuerpo y para quienes tienen hijos o hijas, del cuerpo de sus hijas o hijos, ¿sí? Entonces, así es como la obesidad se entiende como una lucha, ¿no? Se consigue como un problema de salud y como objetivo de su lucha se propone el control sobre la ingesta de alimentos y la actividad física. Y no solo por un momento, sino como estado permanente a lo largo de la vida. Entonces, por ejemplo, en documentos de la OMS podemos ver el objetivo de la lucha contra la epidemia de obesidad infantil consiste en lograr un equilibrio calórico que se mantenga a lo largo de toda la vida, ¿no? Como se reduce a la obesidad a una ecuación, bueno, cuál es la ingesta, cuál es el gasto energético, ¿no? Y que las personas tenemos que saber entonces qué ingesta tener y qué gasto energético para combatir la obesidad, y esto como un estado permanente, ¿sí?
Y acá tiene que ver con lo que estábamos diciendo, que esto lo plantea Rosenberg al analizar otras epidemias, pero acá cuando analizamos la obesidad como epidemia, también vemos cómo la problematización de la alimentación y el peso corporal asociados a comportamientos individuales muestra la importancia de la creencia en la conexión entre la voluntad, la responsabilidad y la susceptibilidad. ¿Sí? Es decir, contar con la voluntad de la persona para que cambie sus comportamientos. ¿Sí? Entonces, lejos de considerar a las personas como sujetos sociales situados en contextos social, político, económico, se piensa a las personas como individuos cuyos comportamientos dañinos o riesgosos son susceptibles de transformarse voluntariamente con prácticas de educación o comunicación de la salud, ¿no? Como si uno recibe la información y uno inmediatamente puede cambiar su modo de vida, ¿sí? Su modo de alimentarse y de cuidarse. El conjunto de programas, recomendaciones y prescripciones apunta casi exclusivamente a intervenir sobre los comportamientos individuales, contando con la voluntad de los sujetos, y en el caso de niños y niñas, la vigilancia, ¿no? El control de sus familias y en especial de las madres, ¿sí? Esto es lo que estábamos comentando entonces recién. Y lo que queremos invitar entonces a problematizar, también retomando a autores de las ciencias sociales y especialmente de la antropología, es cómo el concepto de riesgo, ¿sí?, están atravesados por relaciones de poder, ¿sí? Los discursos de riesgos están atravesados por relaciones de poder. Entonces, los discursos de promoción de la alimentación saludable tienden a normalizar la dieta, a delimitar ciertos modos, digamos, a delimitar los riesgos alimentarios, distinguir los alimentos buenos, los modos de comer correctamente, y las dietas riesgosas o estilos de vida riesgosos, ¿sí? Entonces acá, desde la salud pública, se alienta el control de los cuerpos individuales a través de las medidas de autovigilancia y vigilancia de otros, de este modo legitimando el orden social dominante, ¿sí? Y bueno, esta idea, y si no cambia su comportamiento, y bueno, es porque no tiene voluntad, ¿no? Es por la responsabilidad individual, y no por una cuestión social, política, económica más amplia, ¿no? Y desigual, Claro. que define a nuestras sociedades. Y eso Sí. de todo Profe. tiene que... Camila, si yo ahora, a ver, Que comenten. yo quería No. decir que... Ah, bueno. Yo acá la veo No, Camila y alguien, Emiliana, sí, o cualquiera de las dos, comenten, primero No, una, que después la quería otra. decir que esto obviamente está relacionado con las grandes empresas que meten presión. Muy bien, ahora a eso después vamos a llegar. ¿Cuáles son las acciones de las empresas, de las grandes empresas, se denominan Porque, Big Food, ¿no? Que tienen mucho poder a nivel global para sostener su poder en el sector, ¿no? Mantener su poder en el sector, y también para, bueno, justamente abordar estas problemáticas, también responsabilizando tal cual. No sé si Camila o Emiliana fue la que lo planteó, pero está muy acertada esa asociación. no, Camila fue, pero Camila. igual me hizo un poco de ruido como si eso último que dijo, o sea, si no hay un cambio es porque no hay voluntad. Eso es lo que plantean las políticas que enfatizan en la responsabilidad individual y el comportamiento individual. Esa idea, y bueno, ¿no? Si come de esa manera es porque, bueno, no le llegó la información. Si nosotros le estamos informando y no cambia, es una responsabilidad individual. Pero no tienen una encuesta, o sea, no tienen en cuenta la cuestión psicológica también que provoca la obesidad, o sea... Ni psicológica ni social, ¿no? Porque acá cuando hablamos de, cuando digamos, cuando hay un aumento significativo de determinadas, digamos, de determinados comportamientos o situaciones, ¿sí? Ya no tiene que ver con la individualidad solamente, con la psicología o con una cuestión de
comportamiento individual, sino tiene que ver con cuestiones más amplias que hacen a la sociedad y a su entramado político, a sus condiciones políticas, económicas, simbólicas. Y acá, desde un corte neoliberal, se ha pensado la alimentación más que como una responsabilidad social, como una responsabilidad individual. En sociedades desiguales, esto tiende, bueno, ahora vamos a llegar también, cómo se generan estos valores, ¿no? Cómo se legitiman el orden social dominante, es decir, esta cuestión de la responsabilización individual, desconociendo, desestimando, dejando de lado las desigualdades, diversas desigualdades sociales que existen, los modos de procesamiento y de industrialización de los alimentos, como también una compañera planteaba recién. Entonces es por ahí, este tipo de políticas que apuntan al comportamiento individual, lo que tienden es justamente a legitimar el orden social dominante. ¿Qué pasa con la epidemia? Que podemos ver qué pasa con la pandemia de COVID, que podemos ver qué ha pasado con distintas epidemias de enfermedades infecciosas a lo largo de la historia, ¿sí? Esto un poco nos invita a pensar Rosenberg, por ejemplo, que ha estudiado distintas epidemias, y que ya planteaba Rosenberg cuando estaba estudiando especialmente el VIH-Sida, y otras epidemias en Occidente, como la glotonería, la falta de control, ¿no? Desde hace siglos han sido ampliamente considerados como predisposiciones a las enfermedades, ¿no? Y se suponía que tales comportamientos, debilitantes, tanto del físico como de la moral, eran vistos como con una susceptibilidad creciente a contraer enfermedades, ¿sí? Y como en las epidemias tradicionales, encontramos en las explicaciones y recomendaciones ante la obesidad una particular mezcla entre mecanismos biológicos y significados morales, ¿no? Y bueno, es así porque come mal, ¿no? Porque tiene un comportamiento malo, un modo de comer incorrecto, ¿sí? Como si la persona estuviese haciendo mal las cosas, desconociendo el contexto donde está esa persona, los condicionamientos, las posibilidades, el sistema alimentario, ¿sí? La producción, la distribución de los alimentos y demás. Serían, profe, como todos los significados externos de los que hablamos. Perfecto, desconociendo todos esos significados externos. Así podemos hacer una relación con Mins, sí. Muy bien. Muy bien. Buceando por la web y por ejemplo, acá en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la página web donde se habla sobre sobrepeso y obesidad, acá está muy chiquitito, pero pueden leerlo, dice, ¿cómo prevenir y tratar? Para prevenir el sobrepeso y la obesidad es fundamental hacer modificaciones conductuales hacia un estilo de vida saludable. Una alimentación saludable y actividad física son hábitos que comienzan a formarse durante la infancia. Por ello es importante que desde edades tempranas se promuevan, ¿sí? Entonces, bueno, también este tipo de mensajes, ¿sí? Bueno, invita a pensar cómo se apela a la voluntad y al esfuerzo personal, ¿sí? A los comportamientos individuales, a esta modificación del comportamiento de las personas, desconsiderando el contexto, las desigualdades sociales y las características particulares de las personas, de los grupos, de las infancias. Y acá, Ceci, ¿querés comentar algo? ¿No? Sí, profe, sí. le iba a decir que también el entorno, ¿no? Donde viven. Los entornos donde viven, que son, claro, y ahora justamente después lo que me gustaría conversar es la importancia de entender los entornos para comprender esas prácticas, ¿sí? De los sujetos sociales. Desconociendo, sí, cómo están estructurados y atravesados esos entornos donde los sujetos vivimos. Y en la medicina, y acá hemos visto que tanto en la OMS, bueno, como digamos, a nivel local, las políticas a nivel local, y desde la medicina se trabaja con este término estilo de vida, ¿no? Ubicando las razones de las enfermedades en las conductas de los individuos, sin tener en cuenta los condicionamientos socioculturales, los entornos, ¿sí? Como planteábamos.
Entonces, de antemano se definen determinados comportamientos como sanos o riesgosos, individualizando de esta manera las problemáticas, ¿sí? Acá esto lo pueden relacionar cuando leen a María Claudia Duque Páramo, cuando habla de qué se entiende por el concepto de cultura en los modelos de salud pública vigentes en Latinoamérica. Ella plantea cómo, por ejemplo, los programas de promoción de la salud conservadores terminan de esta manera, individualizando, ¿no? Biologizando problemáticas que son sociales, ¿sí? Que tienen que ver con condiciones sociales, económicas, políticas más amplias, ¿no? Donde están insertos los sujetos. Justamente porque se conciben a los sujetos no como parte de fuerzas más amplias del contexto social, político y económico, sino como sujetos otros con estilos de vida o conductas negativas o peligrosas que deberían transformarse con programas de educación o comunicación de la salud. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos, avanzamos. Entonces, las incertidumbres de las enfermedades crónicas fueron siempre agravadas por las incertidumbres de las desigualdades estructurales. Y nosotros vemos que si vemos, por ejemplo, la epidemia de obesidad, cómo ha crecido, ¿no? Desde el 75 a esta parte, que lo pueden en la página de la OMS, está todo muy detallado. También ha crecido la inseguridad alimentaria, ha crecido el hambre, y especialmente en el 2020, y con la pandemia, atravesados por la situación de pandemia de COVID. Pero bueno, el crecimiento no se da en todos los sectores por igual, sino que afecta más a los sectores más vulnerables, ¿sí? Sin embargo, las estrategias de prevención, antes que abordar las desigualdades sociales y sanitarias, continúan poniendo énfasis en que los ciudadanos, desde la infancia, adquieran información nutricional y aprendan a vigilar y controlar su cuerpo, ¿sí? El peso, la alimentación y la actividad física. Y estos discursos de salud y de promoción de la salud se vinculan con la culpa cuando las obligaciones no son cumplidas y que se difunden ampliamente, en particular en sociedades individualistas y moralistas, con crisis económicas y con políticas económicas de corte neoliberal, ¿sí? Entonces pasa muchas veces, bueno, en realidad tenemos este problema de salud, ¿no? Que puede ser sobrepeso, obesidad, diabetes, digamos, otras enfermedades o problemática asociada directamente o indirectamente con la nutrición, y surge, ¿no? Estas expresiones, bueno, pero la culpa es mía porque no puedo cumplir, ¿sí? Antes que interpelar, bueno, a ver, ¿qué es lo que se está prescribiendo que las personas, en los contextos y entornos en que viven, no pueden, digamos, no pueden alcanzar, no pueden llevar adelante, ¿no? ¿Cómo es que se están dando esas prescripciones que no tienen, o tienen, si tienen efectos son negativos, que es de culpabilización, ¿sí? De la situación por la que está pasando la persona, ¿sí? Que esto es lo que planteaban también hace un momento, ¿no? Entonces, estos abordajes suponen que las personas que reciben la información se espera que la comprendan y en consecuencia cambien su comportamiento. Desde este enfoque, el conocimiento constituye una condición suficiente para producir una conducta modificada, pasando por alto las condiciones económicas, los ritmos de trabajo de estudio, el acceso a entornos alimentarios saludables o las condiciones de comensalidad. Y acá es donde me interesa poder relacionar con este concepto de ignorancia estratégica que propone Sanabria, ¿sí? ¿No? ¿Y qué es lo que se pone en juego en el mantenimiento de estas distinciones entre conocimiento e ignorancia? ¿Sí? Ella plantea, con la cuestión de sobrepeso y obesidad, y cómo combatirla, ¿no? Con esta idea de que es una lucha que hay que combatir, ¿no? Desde los documentos de distintos niveles gubernamentales, se plantea, bueno, falta más conocimiento acerca de
el comportamiento individual, ¿no? Hace falta más investigaciones y más conocimiento acerca de la complejidad del tema y cómo hacer para que pueda cambiar el comportamiento individual para otras opciones que se consideran más saludables. De esa forma, poniendo el foco en ese conocimiento, ¿no? Ya se deja de lado lo que no se va a conocer, ¿sí? Ya como que se está corriendo de escena, por ejemplo, el sistema de procesamiento industrial de los alimentos, los entornos alimentarios, ¿sí? Etcétera. Entonces, desde este enfoque, el desconocimiento o la ignorancia no es simplemente ausencia de conocimiento, sino que es más bien, ¿no?, un desconocimiento que es producido activamente por las prácticas, ¿sí? Y justamente la agnogénesis, ¿no?, es una corriente teórica, ¿no?, que digamos, sobre la producción social de la ignorancia, ¿sí? Y acá esta ignorancia estratégica que se produce es la producción instrumental de la ignorancia en beneficio de las corporaciones. Y esto se vincula con los planteos que hicieron hace un momento atrás, unas diapo atrás, cuando decían, bueno, cuando las grandes corporaciones también alimentan esta idea de que el problema es individual y la respuesta va por dar información o por, digamos, conocer, ¿no?, y apuntar al comportamiento y la responsabilidad individual de los individuos, desconsiderando las relaciones sociales, los condicionamientos políticos, económicos, etc. ¿Sí? Entonces la ignorancia gobierna no solo por el poder también de las corporaciones, sino también por la forma epistémica que ha adquirido la ciencia, que vuelven invisibles muchas relaciones, ¿no? Esta idea de pensar un individuo en abstracto, desconsiderando digamos, el entorno, el contexto donde vive, ¿sí? Hace, bueno, justamente la evidencia que hay es sobre determinados tipos de investigaciones donde se plantea, bueno, esta cuestión del individuo, ¿no?, separado del contexto de vida, ¿sí? Y esto también, digamos, aporta, ¿no?, a la construcción de ignorancia, bueno, conjuntamente con la acción de las grandes corporaciones. Y me interesa especialmente ahora poder también repasar estos distintos sistemas de conocimiento, sí, que están en el texto, que los retomamos de Sanabria. Por un lado tenemos distintos sistemas de conocer, uno racional y lógico, y el otro intuitivo y perceptual. El sistema racional procesa la nueva información contra la ya existente. El sistema intuitivo y perceptual, en cambio, toma al pie de la letra la nueva información. Es decir, este sistema siempre conoce, aunque de manera sesgada y parcial. Y el tipo de conocimiento que opera en este nivel, ¿sí?, en el intuitivo, interfiere, desde el punto de vista de las economías del comportamiento, con la capacidad de la mente racional de traducir el conocimiento en acción. Y esto el marketing y las publicidades lo saben muy bien. Sin embargo, desde las intervenciones de salud pública se apunta a la mente racional, proporcionando información que la mayor parte de las veces no puede operacionalizarse debido a la erupción de lo precognitivo, ¿sí?, de lo afectivo, de lo intuitivo. Y acá, entonces retomamos el planteo de Sanabria, que tenemos la interacción entre las formas de conocimiento inconsciente, ¿no?, como los impulsos afectivos que impiden la capacidad de la toma racional de las decisiones, y las formas de ignorancia estratégica, ¿sí? Esto, por ejemplo, lo podemos ver con los alimentos hiperpalatables, que directamente son alimentos que se producen para que la persona tenga esa sensación de querer seguir comiendo, ¿no? Esta idea que acá las fuerzas macroeconómicas se dirigen directamente a la bioquímica de la regulación del apetito. Esto es el nivel precognitivo, ¿sí? Entonces, considerando
que el presupuesto de la industria alimentaria para implementar herramientas de marketing, ¿sí? Para publicitar esta cantidad significativa de alimentos hiperpalatables, ¿no? Ultraprocesados, es casi 10 veces mayor que el invertido anualmente por los gobiernos en la promoción de la salud. Bueno, tal como plantea Sanabria, la batalla no solo puede estar perdida, sino que de hecho es imposible de ganar. En tanto, hay desde otras, digamos, también hay otros equipos de investigación libres, bueno, de conflictos de interés, que analizan la industria alimentaria a nivel global, la complejización de los sistemas de comercialización, cómo el marketing influye en la construcción de los gustos, ¿no? Y en el significado de los alimentos, en los significados adjudicados a los productos industrializados, ¿sí? Cómo este marketing, estas publicidades resultan agresivas en el sentido que buscan cazar la atención y conquistar el gusto, especialmente de niños, niñas y adolescentes, pero también proporcionan una publicidad desleal hacia los adultos, porque ya presentan beneficiosos, dado que muchas veces resaltan que el producto es saludable porque tiene vitaminas o porque tiene agregados de minerales, ¿sí? A productos que, sin embargo, tienen un pobre perfil nutricional o un perfil nutricional inadecuado según el perfil de nutrientes de la OPS, ¿sí? La OMS. Y acá, entonces, se ha identificado a estas grandes corporaciones como Big Food, ¿sí? Que justamente para referirse al mercado alimentario mundial, que es considerado oligopólico. Acá relacionen con los textos de la unidad 3 de Maciel y San Martino. Pocas empresas controlan más de un tercio de todas las ventas a nivel global, encontrándose en expansión en países de bajos y medianos ingresos. Y bueno, las corporaciones transnacionales tienen recursos colosales para fabricar, comerciar, promover y presionar para fortalecer su poder e influencia en el sector alimentario, ¿sí? Acá desde la ONU tenemos ya, digamos, en este siglo, ¿no? Como, digamos, desde el 2010 en adelante, cómo tenemos, bueno, este diseño de la nutrición, ¿no? Que es, son documentos, iniciativas de la ONU, como parte de la iniciativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fue proponer el diseño de la nutrición del 2016 a 2025. Y desde estos enfoques, tenemos que la alimentación se entiende desde una perspectiva política, ¿sí? Y se promueven entonces, a partir entonces de, digamos, de este momento, enfoques que incorporan la conformación de los entornos en los que tiene lugar la alimentación, ¿sí? Por ejemplo, se empieza a utilizar cada vez más el concepto de ambiente obesogénico, que ha sido definido como la suma de influencias del entorno, oportunidades y condiciones de vida que promueven la obesidad en las personas o poblaciones, ¿no? Y estos entornos son percibidos como una fuerza impulsora de la creciente epidemia de obesidad, ¿sí? Entonces ya desde el inicio de este siglo XXI también encontramos, ¿sí?, enfoques que tienden a plantear la importancia de atender a los entornos, ¿sí? Desde las políticas, y promoviendo la necesidad de contar con regulaciones estatales sobre la publicidad de los alimentos dirigidos a niños, niñas y adolescentes, el etiquetado de alimentos, como por ejemplo este etiquetado de advertencia, este etiquetado frontal de advertencia, como más ahora veremos que está también como ley en nuestro país también. Se promueve la necesidad de contar también con entornos escolares, ¿sí?, intervenir sobre los entornos escolares para que sean más saludables, e incluso impuestos a bebidas azucaradas, ¿sí? Entonces, como parte de respuestas a la epidemia, vemos que ya en estas últimas décadas también se dan
estas, digamos, esta importancia de atender a los entornos. El sistema, se propone un nuevo sistema de clasificación de alimentos, ¿no? Por un equipo también de investigación que es Libres de Conflicto de Interés, propone este nuevo sistema de clasificación que lo retoma la OMS, que ustedes ya lo conocerán, que son esta clasificación de alimentos NOVA, ¿sí? Que permite clasificar los alimentos según su naturaleza, finalidad y grado de procesamiento industrial, para que determinar cuáles son los alimentos que necesitan ser regulados, ¿sí? Entonces se define el grupo 1, los alimentos sin procesar o mínimamente procesados, el grupo 2, que son los ingredientes culinarios elaborados, que se usan en muy poca cantidad para cocinar justamente los alimentos del grupo 1, o cocinar o preparar alimentos del grupo 1. Después están los alimentos procesados, que se elaboran agregando generalmente con fines de conservación sal, aceites, azúcares u otros ingredientes culinarios a alimentos del grupo 1. Y los ultraprocesados, que es el grupo 4, que son formulaciones industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de alimentos o sintetizadas de otras fuentes orgánicas. Hoy la mayoría de los ingredientes son aditivos, como aglutinantes, cohesionantes, colorantes, conservantes, edulcorantes, emulsificantes, espesantes, espumantes, estabilizadores, mejoradores sensoriales, como los aromatizantes y saborizantes, ¿sí? Y los procesos de elaboración de los alimentos que clasificados en este grupo 4 incluyen la hidrogenación, hidrolización, extrusión, moldeado, modificación de la forma, preprocesamiento mediante fritura y horneado, ¿sí? Al mismo tiempo, bueno, este sistema es avalado por la OPS y a partir de este sistema se elabora el perfil de nutrientes, ¿sí? De la OPS en el 2016, para, bueno, justamente poder valorar el alimento, la calidad nutricional del alimento, en relación con el agregado de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio, ¿sí? Y diversos estudios han establecido asociaciones entre la proporción de productos ultraprocesados y la ingesta excesiva de azúcares, grasas saturadas, grasas trans, sodio, y el riesgo de padecer obesidad, enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Entonces, ante esta situación, ¿sí? Y hay estudiosos como Moody y sus colegas que denominan a la obesidad como una epidemia industrial, cuyos vectores de propagación son las corporaciones. Ceci, ¿querías decir algo o no? Sí, profe, antes de que siga. No, respecto a lo que estaba hablando de la regularización de la publicidad en los alimentos y demás. Muy regularizado no está, porque prendés la tele y tenés Mostaza, McDonald's. A mí algo interesante que justo ayer vi, me llegó un mail al teléfono de Club Personal. Tengo personal. Sí. Y decía, entras a este mail, salís toda la semana. Bueno, entro y dice, salís más y pagás menos. Burger King, 50% de descuento. 2x1 en Fredo. Mostaza, 2x1. McDonald's, 50% de descuento. Lo único interesante ahí era que tenés 2x1 en Temayquén. Después de comida, olvídate, todo comida chatarra, por así decirlo. Sí, muy bien. Es que, bueno, justamente esa es la publicidad omnipresente, que uno llega a esa publicidad en la vía pública, ¿no? En tu casa a través del celular, a través de la empresa telefónica, ¿no? Es omnipresente toda esa publicidad de alimentos procesados, ultraprocesados, bueno, producidos, ¿no? Y promovidos por las grandes corporaciones. La ley que tenemos ahora está recién reglamentada y a partir del 2023 va a tener que estar regulada. Y aquellos alimentos ultraprocesados que tengan el sello
no van a poder ser publicitados, ¿sí? Hay que ver qué pasa. Ahora igual a esto nos vamos a referir más adelante. Hoy por hoy no, lo que tenemos es esta cuestión de, como decíamos antes, de la publicidad bueno, omnipresente y bueno, como esta cuestión de, sí, que intenta captar la atención, ¿sí? Intenta captar la atención por donde sea, especialmente niños, niñas y adolescentes, pero bueno, en general, al público en general. Vamos a ver con esta nueva ley, y a partir del 2023, cómo cambia, ¿sí? Cómo esos entornos empiezan a modificarse, ¿sí? A partir del 2023 ya Tiene todos que los estar productos van vigente. a tener el sello. Sí, sí. Tendrían que empezar, sí. Los productos, especialmente de las grandes empresas, tienen que empezar a cambiar el envoltorio, claro, el sello, y si tiene sello no puede tener dibujos, no puede tener letras que llamen la atención para niños y niñas, ni celebrities o personas de moda, deportistas y demás, que atraigan la atención de niñas y niños y adolescentes, digamos. Esos productos con sello no van a poder ser publicitados. Justamente acá entonces lo que se habla es de la obesidad, con todo esto que estamos viendo, bueno, ha sido definida como una epidemia industrial. Y Moody y colegas revisaron metódicamente las formas en las que las industrias evitan las regulaciones y dan forma a la agenda política a través de una variedad de técnicas, que son desde sesgar los resultados de las investigaciones, cooptar a los formadores de políticas, presionar para oponerse a la regulación pública, hacer circular enfoques de promoción de la salud que culpan a la víctima, hasta denunciar las intervenciones de los estados, ¿sí? Como alternativa, lo que proponen las industrias, ¿sí? Como medidas alternativas a las medidas regulatorias, son los enfoques educativos e informativos dirigidos individualmente, aun cuando han resultado ser ineficaces, como vimos anteriormente, ¿sí? Ante esto, numerosas organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales plantean la necesidad de proteger el espacio político de los gobiernos contra los conflictos de intereses introducidos por relaciones inapropiadas con poderosos actores económicos, ¿sí? Es decir, no puede ser un funcionario que tenga que diseñar una política o discutirla y aprobarla, no puede tener relaciones, ¿no? Ni ser el CEO, ni tener relaciones inapropiadas con los CEOs de la industria alimentaria, ¿sí? O recibir financiamiento. Alguien no puede trabajar para la industria y velar también por la salud pública, porque bueno, la industria obviamente lo que trabaja es para, bueno, su crecimiento en el sector, y en las grandes industrias, esto de Big Food que estamos planteando, la mayor parte de los productos que tienen en los mercados en todos los países y a nivel mundial son productos inadecuados, ¿sí? Entonces ya la exdirectora de la OMS ha planteado, ni un solo país ha logrado revertir su epidemia de obesidad en todos los grupos de edad. Esto no es un fracaso de fuerza de voluntad individual, esto es una falta de voluntad política para hacer frente a las grandes empresas, ¿sí? Esto está dicho por la exdirectora de la OMS en el 2018. Y Sanabria plantea, bueno, justamente pone en evidencia y en discusión esta gran desproporción entre exhortaciones a una alimentación saludable dirigida a consumidores individuales y el notable laissez-faire en el que se invita a las industrias de alimentos y bebidas a limitar voluntariamente la grasa de azúcar o sal en sus productos. Que incluso hoy por hoy, con la legislación vigente, no esta nueva que empezará a ser implementada a partir del 2023, uno si quiere saber el azúcar agregada en los productos, ni siquiera lo tiene esa información, ¿no? Hay que hacer cálculos, hay que ser especialista para poder saber qué cantidad de azúcares agregadas tiene hoy por hoy un producto ultraprocesado. Entonces, en este punto, el etiquetado frontal de advertencias, ¿no? Se propone como el más claro y veraz,
enmarcado en un enfoque de derechos. ¿Sí? Se argumenta que este tipo de etiquetado permite que los estados adopten un conjunto de medidas adicionales que promuevan y protejan el derecho a la salud y a la alimentación adecuada, como los impuestos, la regulación de los entornos, por ejemplo, los entornos escolares, la conformación de programas estatales, ¿sí? La imposición de restricciones de marketing, ¿sí? Latinoamérica es una región pionera en la implementación de este sistema de etiquetado frontal de advertencia, porque aún siendo resistido por la industria, está vigente en Chile, en Uruguay, en Perú, en México, en Colombia y acá en Argentina, con la ley 27.642, ¿sí? Nosotros lo que planteamos es que la inscripción de advertencia en los productos ultraprocesados va a permitir, ¿no?, intervenir en las relaciones desplegadas entre las personas, y acá retomando a Ingold, las personas no vistas desde una perspectiva dicotómica propia de la modernidad que separa la persona del cuerpo, ¿no? Sino que nosotros somos personas organismos, ¿no? Una integridad. Entonces, pensarnos como personas organismos que estamos en relación con los entornos o con los ambientes, donde también hay otros seres humanos, hay no humanos, ¿no?, como animales, plantas, objetos, entidades inanimadas, ¿sí? Y que las relaciones que tenemos nosotros con esos seres humanos, no humanos, ¿sí?, van condicionando y van posibilitando las prácticas, ¿sí?, entre ellas las prácticas alimentarias. Entonces, la intervención ya de este tipo de etiquetados permite intervenir estas relaciones entre las personas, organismos y sus ambientes, entendido de esta manera, y atender las problemáticas alimentarias como un tema político, donde las corporaciones son parte del problema antes que la solución. Acá, para seguir pensando y reflexionando sobre el tema, yo los invito a que ustedes puedan compartir cuáles son los entornos alimentarios que han visitado en el marco del trabajo práctico que están haciendo justamente para la materia, cómo están constituidos estos entornos, qué comportamientos, relaciones, valores de los significados promueven, cuáles dificultan, qué significados se adjudican a los entornos, qué interrogantes les han surgido tras las observaciones realizadas. Y bueno, los invito a plantear alguna de estas cuestiones y dudas, preguntas, consultas, inquietudes que les surjan de toda esta exposición. Yo ahora voy a dejar de compartir la pantalla. Espero no haberlos abrumado con esta información, con esta exposición. Y bueno, un poco me gustaría escuchar ahora a ustedes las preguntas que tengan, las inquietudes, las relaciones que pueden establecer con otros textos o con otras situaciones. Si quieren comentar alguna duda que tengan de la exposición, si no entendieron, si fue claro, si fue, digamos, que quieran aclarar. Yo tengo una consulta. Sí. En la bibliografía, es lo que vimos recién, el Power. Sí. ¿Se va a poder ver en el campus también? Sí, esto lo vamos a pasar en el WordPress, vamos a pasar la grabación y el PowerPoint. Ah, perfecto. Sí. Buenísimo. Hola, profesora, buenos días. Sí, buenos días. Ahí me quedó en el tema del conocimiento, el racional y el intuitivo. Sí. Espero que no lo haya leído mal. En la parte donde decía el conocimiento intuitivo, dice como que se ajusta a rajatabla de lo que de la información. Sí. Es como que no siempre...
Claro, Si es es como, intuitivo, me imagino que no es a rajatabla, es según mi pensamiento. claro, de unas maneras, digamos, el conocimiento intuitivo es como que siempre sabe, uno no se plantea la duda, yo que conocía y entonces ahora no hay una operación racional. A Ajá. ese nivel se conoce, aunque sea de una forma sesgada, ¿sí? Aún de una Sí, forma sesgada, parcial, ¿no? sí, eso sí, Pero eso siempre entendí. hay algo que es precognitivo, ¿no? Que está, ¿no? Que conoce de manera sesgada, Sí, parcial, pero que dificulta la operación racional. Porque apela a la sí, emoción, apela al afecto. Y esto uno sí. se analiza en las publicidades, ¿no? Esta idea del me encanta, la felicidad, destapar felicidad, son cuestiones que apelan a la emoción y al sentimiento o al afecto, no a una cuestión precognitiva que, bueno, justamente dificulta la operación racional. Sí, 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 eso lo entendí. No, lo que me hace ruido es eso, como que se ajusta directamente a la información. Claro, hay como que esta siempre sabe, se ajusta, aunque de manera sesgada, ¿no? Sí, Sí, por ahí va. está, más clarito. Y por eso es como apuntar al conocimiento, pero que el envoltorio te traiga un juego, ¿no? Por ejemplo, para los niños y niñas, los envoltorios de los alimentos están pensados para captar la atención. Entonces te ponen juegos, que llamen la atención, ¿no? Cosas que van a nivel precognitivo. Te ponen justamente el personaje de la moda, de la película, de Disney, del momento o de la Sí. plataforma que sea, para justamente, bueno, uno quiere eso, ¿no? Uno conoce eso, quiere eso, ¿sí? Sin ver, bueno, pero es un alimento, ¿qué tiene que ver con la película? ¿Qué tiene que ver con el personaje? O te pone una celebrity promocionando alimentos que no come, ¿no? Sí, Esta de lo idea que de que menos no. hablan. Sí, lo que menos hablan del producto. Claro, Espera, entonces, sí, ahora, bueno, ahora empezamos a ver todas las publicidades por el Mundial. claro, y ahora todo vamos a Argentina, tener lo otro ahí, y por abajo el salamín y la cerveza. Pero claro. lo que menos hablan es de eso. Claro, totalmente. Pero se dice, pero la información que te dan es, bueno, tenés que comer saludable, equilibrado. Entonces, bueno, ¿no? ¿no? Se cuenta desde ese enfoque, se cuenta con la voluntad de la persona por esa información, desde esta perspectiva racional que se le da, desconociendo cómo operan, y acá distintos sectores, y bueno, pero con mucha, digamos, con mucha participación y responsabilidad, la industria, para generar otro tipo de conocimiento que imposibilita. ¿Sí? Sí, sí, Entonces, sí. si no ponemos en el centro de la atención, bueno, ¿cómo es que están producidos los entornos? ¿Por qué hay tanta, no? La publicidad, ¿cómo es que influye en los gustos, en los hábitos, desde la primera infancia? Porque ya hay productos que están captando la atención de los niños y niñas desde que son muy a temprana edad. Si En dejamos, el caso esto es la ignorancia estratégica. ¿Cómo? de los niños, el entorno escolar también tiene mucho que ver y qué es lo que les dan en los recreos o en los kioscos, qué es lo que pueden acceder ellos, porque también convengamos que lo más barato, que es para ellos un alfajor, unas galletitas. Yo no sé actualmente bien qué es lo que se sigue dando en los colegios, pero por lo menos cuando yo iba era pan, mate cocido y a veces, viste, no sé, podías acceder a golosinas, o sea, no había nada saludable, no había opciones. Rara vez podía llegar a encontrar una manzana, pero sí, y me quedaba mucho pensando también en cómo influye y lo de la obesidad infantil, porque inclusive sé que por ahí, no sé si es el enfoque que le damos nosotros, pero hace poco se viralizó un caso de cómo afectaba también a la persona, o sea, una nena chiquitita que le hacían bullying por ser gordita, por tener obesidad, y digamos, todos los entornos afectan un montón a este tipo de enfermedad, porque por ahí en tu casa, sí, estás más que bien, vas a la escuela y te encontrás con no solamente alimentos súper procesados, sino con gente que te discrimina o que no te ayudan en eso, ¿entendés? Es como un montón de factores que influyen.
E inclusive culpabilizan a la familia, porque lo que había dicho la directora en su momento, en ese caso, era como que si la nena era gordita era por lo que consumía en su casa, o sea, en vez de brindarle algún tipo de herramienta o contención, o inclusive a la familia de, no sé, información por lo menos. Bien, es muy importante lo que están compartiendo, ¿no? Esta idea de ante un niño o una niña con sobrepeso o obesidad, lejos de interpelar el sistema alimentario, estos alimentos hiperpalatables que se producen, que están incluso dentro, que son los más accesibles porque son los más baratos, porque son los que están presentes, bueno, en las publicidades, y que ya vemos que las publicidades nos invaden tanto en la vía pública como dentro de nuestras casas, y que están a disposición, ¿no?, en todos los comercios, y que incluso están presentes en el comedor escolar, digamos. Bueno, lejos de problematizar, ¿no?, todo ese sistema de producción de alimentos, de cómo se constituyen los entornos, se mira, se pone el foco en la familia, y especialmente en la madre. ¿Qué le está dando de comer? ¿No? Como esta cuestión está mal, no está cuestiones morales, sujetos otros que tienen una práctica que está mal, que es incorrecta, ¿no? Y se culpabiliza a los sujetos por las propias formas de comer y el cuerpo como los de sus hijos e hijas. Entonces, esto es lo que estamos proponiendo problematizar con este tipo de enfoques y de políticas, que justamente, lejos de problematizar este sistema de producción de alimentos hiperpalatables que te dan ganas de seguir comiendo, ultra publicitados, porque están en todas partes, que lo que buscan es que uno tenga añoranza de eso, que jamás quizás nunca probó, pero que el mercado está siempre lanzando nuevos productos que buscan que, bueno, eso, de captar la atención y quererlo, y que están, porque están en los comercios, incluso en ámbitos institucionales como son comedores escolares, se termina cargando las tintas sobre el comportamiento, en el caso de niños y niñas, en particular en la madre. También Entonces, cómo lo comunicamos, o sea, porque decir, bueno, sí, hay que hacer conciencia y enseñar a las familias también, pero hay formas y formas de comunicar, porque, qué sé yo, digamos, dependiendo de la forma en que lo haces, por ejemplo, si vos le decís a una persona, no, ya comiste demasiado, no podés comer esto, o sea, le vas a terminar causando un trastorno alimentario a esa persona, entonces como que, digamos, o lo mismo, no, vos tenés obesidad, ¿cómo estás comiendo eso? Entonces como que es un hilo muy fino donde decís, bueno, comunicar desde la empatía y desde, digamos, la buena información, sin provocar otra enfermedad más a las personas. Sí. Bueno, Profe, yo pensaba en lo sí. que decía, perdón, que quizá en vez de hacer tantos panfletos o carteles respecto a la obesidad, hacer como más, no sé, charlas quizás, como que lleguen de otra forma, porque a ver, con un papel, está bien, vos pasás, lo lees, pero no es algo que lo leíste y ya está. Hay gente que quizás sí recapacita y dice, bueno, pero la mayoría no, la gente que quizás es más vulnerable, como hablamos, o esos entornos, no le van a dar mucha atención a un papel. Quizás si se hicieran charlas o estuvieran más presentes, sería otra cosa, llegaría de otra manera. O les brindaran otros recursos también. Sí, es importante esta cuestión de entender cómo, cuando se habla de comunicación, por supuesto que siempre todas las campañas de información, la información es un derecho, así que tenemos derecho a saber qué estamos comiendo, y hoy por hoy no lo tenemos. Por eso esta cuestión de la ley del etiquetado frontal es una forma, digamos, más veraz, porque ahí uno tiene la información, ¿no? Si es, digamos, tiene ese producto, exceso en azúcares, en azúcar agregada o en grasas trans, o grasas saturadas, sodio, que hoy por hoy no es fácilmente legible, en cambio te atrae por cómo está el envoltorio, ¿no? Por todos los mensajes atribuidos en el envoltorio, que es más por marketing que por publicidad, que por información nutricional.
Entonces vemos que ese tipo de leyes que tienen un alcance colectivo, por ejemplo, son una forma de que la comunicación sea veraz, ¿no? Acá, porque si no la comunicación que tenemos es engañosa. Si por un lado nos quieren vender algo, vendiéndolo como nutritivo porque tiene vitaminas, pero que en realidad está una cantidad inapropiada de azúcares, de sodio, de grasas saturadas, eso es una comunicación que no es justa, no es leal. Hay un alfajor, profe, que se llama Sin Culpa. Claro. Y es Para igual. comer y comer. Claro. No, pero es igual que cualquier otro alfajor, pero el nombre es Sin Culpa. Claro. Bueno, para que la gente crea que es saludable, ¿viste? Pero por eso, es sin culpa, es como siempre, poniendo esta idea, ¿viste? Que decíamos, cómo se genera cuando uno pone el foco en el comportamiento individual, la culpa, ¿no? Cuando una profesional, una profesional de la salud están prescribiendo algo que para la persona no es posible, también esto de la culpa, ¿no? Es como se individualiza una problemática que está lejos de ser abordada desde la voluntad individual, porque uno no puede cambiar el sistema alimentario, el entorno donde vive, la casa, las condiciones, el ingreso, el precio de los alimentos, no. Entonces, problemáticas que exceden la voluntad individual, cuando el discurso apunta, insiste en la autovigilancia y en la voluntad de la persona, y las personas van digamos, al consultorio y plantean, o van a una entrevista y plantean, bueno, la verdad es que no, es mi culpa, ¿no? Esta idea de la culpabilización por varios sectores, que bueno, después incluso eso, digamos, permea la subjetividad de las personas, que piensa que lo que estoy haciendo mal, ¿no? Y no, que en realidad, bueno, acá hay que tomar medidas y varias, pero a nivel colectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las cuestiones colectivas no cambian por la voluntad de una persona, ¿no? Sino por justamente medidas que tienen un alcance colectivo. Pensar que la alimentación también es placer, entonces estos alimentos hiperpalatables que te dan placer y que invitan a comer más, bueno, también eso es una cuestión que hay que observar, ¿no? Y que hay que, de alguna manera, problematizar y regular, ¿sí? No se pueden publicitar alimentos inadecuados, ¿sí? Que justamente están hechos para que uno, ¿no? siga. Y después estos procesos de discriminación también que existen, ¿no? Cuando uno individualiza la problemática, la responsabilidad individual, también esos sujetos otros, ¿no? Cómo se construyen desde esos discursos, sujetos otros, ¿no? Acá con una categoría que vimos en la primera unidad con Esteban Crotz, ¿no? La alteridad, donde también hay cuestiones de discriminación, estigmatización, que, bueno, influyen negativamente y que están relacionados con estos discursos de salud o del riesgo, ¿sí? De la salud. No, y que hacen daño, ¿no? Porque a mí me pasa, yo soy delgada y a veces me dicen, te ven y te dicen, ay, qué flaca que sos. Primero, no te estoy preguntando si soy flaca, y segundo, que no saben cómo, o sea, yo soy una persona dentro de todo que como, que quizás por genética no engordo, pero si tuviese algún tipo de enfermedad o algo, no saben cómo le va a afectar a la otra persona, decirle si sos flaco o gordo, primero que no te están preguntando, entonces como que yo creo que quizá cuidarnos un poco más en cómo nos referimos a las personas, ¿no? Porque no sabemos lo que le podemos llegar a generar. Bien, y esto que somos la persona es el cuerpo, nosotros somos el cuerpo, pensamos desde el cuerpo, sentimos desde el cuerpo, esta idea también que proponemos de pensarnos en esa integridad, ¿no? De personas-organismo, ¿no? Donde lo físico y lo subjetivo y lo individual está integrado. Entonces, cómo tratamos al otro y al cuerpo del otro pensando que es la persona y el cuerpo es parte de lo mismo. O es lo mismo, digamos, ¿no? Sí, a mí lo que me pasa es como que siento que estamos bombardeados de información y discursos por todos lados. Hay que apelar un poquito al conocimiento racional, porque si te dejas llevar por la intuición es un desastre. Lo digo porque, por un lado, está que
el Estado está colectivizando, individualizando la problemática, que otros dicen que no tiene que tomarlo así. Por otro lado, la publicidad de personas así obesas, como que se romantizó la obesidad, mi cuerpo es mi cuerpo. Por eso, lo que le digo es, hay información por todos lados. ¿Para qué lado vamos? Se contradicen entre ellas. Esa confusión creo que crea también más problemas. Por un lado, eso de publicidad de personas obesas, como diciendo, obviamente no hay que discriminar, eso ni hace falta decirlo, ¿sí? Pero es como que se romantiza la obesidad, y con lo que estamos estudiando sabemos que la obesidad trae un montón de problemas. Y Sí. lo Yo no toman creo como que... romantice la obesidad, o sea, en realidad se promueve el amor propio hacia el cuerpo, hacia los distintos cuerpos, pero o sea, todos sabemos los problemas que genera la obesidad, y creo que el que tiene obesidad no quiere ser obeso, pero hay un montón de factores que influyen, no solamente la alimentación en eso. Exacto, sí. Por eso la información que Sí. viene de todos lados, bueno, confunde un poco también. Y es parte de la producción también de la ignorancia estratégica también, ¿no? Como Sí. de individualizar, biologizar la problemática, desconociendo, bueno, cómo se produce el conocimiento, cómo están los entornos constituidos, las desigualdades y vulnerabilidades sociales, también, bueno, cómo influyen en la emergencia de determinadas problemáticas, ¿sí? Y en las respuestas que se da. Sí. Entonces sí, hay que estar muy atentos, digamos, atentos por lo menos abriendo estos interrogantes que de otra manera quedan silenciados al mirar solamente, bueno, a ver, digamos, al mirar solamente el comportamiento individual, la autovigilancia, ¿sí? Y esta idea de decir, bueno, esto está bien o esto está mal, desconsiderando el contexto donde vive esa persona. Sí, eso es lo que pasa, que siempre tiene que ser una cosa u otra. No puede ser un poquito de todo. Claro, o bueno, ver en profundidad, ¿no? Cómo está bien, localmente, ¿no? Esta idea de poder construir conocimiento local de cómo es el modo de vida y las problemáticas de los distintos conjuntos sociales y las respuestas que se dan a distinto nivel. Desde el grupo doméstico, a nivel barrial, municipal, ¿no? Nacional, bueno, internacional. Si nosotros ponemos, es una problemática individual, bueno, entonces queda para el desconocimiento, se produce desconocimiento acerca de cómo son las relaciones entre estos distintos niveles. Y esta carga moral, ¿no? Esta idea de que está mal, ¿no? Tener determinado tipo de cuerpo está mal, de comer está mal, y también, ¿no? Esta idea de cómo culpabiliza, ¿no? Produce discriminación. Y dificulta ver todo ese entramado social, político, económico que merece ser pensado, regulado, problematizado, bueno, ver qué otras respuestas podemos pensar que tengan digamos, una mirada más colectiva de la problemática. Sí, profe, porque También dejar de pensar que la persona obesa no come, o sea, que porque es obesa no come saludable o no hace ejercicio, porque hay gente que también influye mucho la parte genética. Entonces, digamos, a veces por ahí yo escucho mucho de, ay, esa persona no se quiere, o está así, o esa persona está así porque no hace ejercicio, claramente. Y no es así, o sea, hay gente que lucha o sea, es una lucha la obesidad. Entonces, como que, digo, no significa que porque la persona tiene ese determinado peso, no se está esforzando, no come saludable o no hace actividad física. Nada, quería aclarar eso, porque por ahí veo mucho como que la persona está así porque quiere, y a veces no es tan así. Muy profe, bien, yo sí. voy a decir que nada, que volvemos a lo mismo, ¿no? De que no solamente es esto de la aceptación al cuerpo que uno tiene, sino brindar las herramientas para que esa persona pueda mejorar su condición de vida, si estamos hablando de una persona que quizá tiene problemas de obesidad, o una persona que quizá tiene problemas de desnutrición, o algún otro tipo de trastorno alimenticio, ¿no? Bien. Como en determinadas familias también hay, muchas veces tenemos familias
y especialmente, bueno, en sectores vulnerables donde en una familia hay uno de los hijos con sobrepeso, otro con bajo peso, otro con anemia, digamos, ¿no? Que, bueno, da cuenta de un sistema también, digamos, y esto no pasa en un caso, son casos aislados, ¿no? Digamos, que constituyen, bueno, las condiciones de salud y de vida de gran parte de la población, o de un, digamos, número significativo, que hace pensar, bueno, a ver, esta sociedad, ¿cómo estamos abordando la situación alimentaria y los modos y las condiciones de vida, ¿no? Una persona que tiene, digamos, ¿no? La referente de un comedor me comentaba el otro día. Acá, desde, por ejemplo, el programa de apoyo a comedores comunitarios en la Ciudad de Buenos Aires, hay un menú definido para todas, para todos los comedores populares de la ciudad que están inscritos en ese programa, que es el mismo menú para todos los comedores y con raciones, no con el gramaje, sí, el mismo gramaje para todos. Y la referente, y varias referentes me dicen, acá esos gramajes no llenan a las personas, no sacian. Si nosotros cuando preguntamos, ¿cuánto hambre tenés? Decimos, ¿qué tenés? ¿Hambre de rico o hambre de pobre? Porque el hambre de rico es así. ¿Por qué es así el hambre de rico? Es porque se levanta, se toma su café con leche o té con tostadas, y después media mañana el yogur, y después la barrita, y después almuerza así, para después hacer... Cuando uno labura para tener un plato de comida o va a un comedor comunitario porque el ingreso que tiene no llega a pagar el alquiler, no llega a pagar la luz, el agua y demás, y recurre entonces a algún comedor, el plato que tiene, digamos, el comer, cuando uno tuvo la incerteza de que no pudo comer o no sabía si iba a comer, es distinta. Cuando sabe que no sabe, ya no, esta idea de que no es que dentro de 2 horas seguro voy a hacer una colación. No. ¿Sí? Entonces hay que ver esos modos de vida, esos cuerpos, ¿sí? Esas personas, organismos en relación con sus ambientes y las exigencias, ¿sí? Que tienen diariamente, que obviamente dejan marcas en el cuerpo, las respuestas que dan, ¿sí? Con el margen de maniobra que tienen, bueno, ¿cómo se puede considerar entonces, no como una problemática de la voluntad de esa persona, sino como una problemática que excede a la voluntad de esa persona y que está hablando de un entramado social, ¿sí? Social con lo económico, lo político, lo simbólico, ¿sí? Que bueno, que está presente en, bueno, en los mundos, en los grupos donde nos movemos y la sociedad donde vivimos, ¿no? Y circulamos cotidianamente, ¿no? Que son, bueno, estos entornos desiguales, heterogéneos, ¿no? Con múltiples expresiones. La pandemia de COVID también puso en evidencia eso, ¿no? El tema del autocuidado y lavarse las manos, y mismo en Ciudad de Buenos Aires hay todavía lugares donde no hay agua, ¿no? Y esto se puso en evidencia, ¿no? Como también las epidemias vienen a visibilizar, ¿no? Vulnerabilidades preexistentes. Bueno, acá también pasa, digamos, cuando con el tema de problemáticas relacionadas con la nutrición o malnutrición, también vemos cómo se hacen evidentes las vulnerabilidades sociales, y bueno, desde políticas, ¿no? Desde enfoques que solamente están enfatizando en el comportamiento individual, bueno, lo que suele generar es culpa, por ejemplo, ¿no? Como veíamos, no la solución del problema, sino, bueno, digamos, no sé, podríamos llegar a decir el aumento del malestar, ¿no? Porque encima uno es responsable de su propia problemática solamente, ¿no? Como deslindado del contexto y la sociedad de la que forma parte. Con el tema de lo del etiquetado frontal, o sea, Sí. me encanta la idea y que se haya promulgado la ley, pero un poco pasaría eso también, ¿no? Yo te informo que esto tiene exceso o es alto en azúcar, es alto en grasas y lo que sea, pero si yo no te brindo un espacio, una alternativa, y todos los ultraprocesados siguen siendo más baratos que comprarte 1 kilo de manzanas, y si no tienes agua para lavar la fruta, la verdura, es como un parchecito en... Sí, es muy gigante. claro, es muy atinado lo que decís. El tema es que, digamos, esa información es más veraz
que la información que tenemos ahora, que es nula, y que al contrario, si hay informaciones para el nivel precognitivo que te invita a comer sin pensar demasiado, que promueve el consumo compulsivo. Este tipo de información sería más veraz porque uno ya podés identificar qué, digamos, producto es inadecuado, pero lo importante es que está relacionado con otro conjunto de medidas, porque esos productos tampoco podrían ser publicitados, tampoco podrían ser digamos, distribuidos por programas estatales en comedores escolares, por ejemplo. Hay todo un conjunto de medidas que permitiría. Por sí solo, sí, es muy escaso. Es brindar una información que es más veraz que la que tenemos ahora como ciudadanos, ciudadanas, pero la fortaleza, y hay que ver qué pasa, la fortaleza estaría si es justamente, digamos, si está enlazado con otro conjunto de medidas, ¿no? Bueno, esos alimentos identificados así, bueno, tienen determinadas medidas regulatorias, además, que no pueden circular, por lo menos por parte del Estado, en determinados entornos, no pueden ser publicitados, ¿no? También cuestiones impositivas y demás, ¿no? Por lo menos sirve para identificar y vincularlo con otra serie de medidas. Ahí está quizás la fortaleza, hay que ver qué pasa. Claro, a mí lo que me preocupa es son todos esos alimentos que generan un nivel de adicción tan grande que por más etiqueta que le pongas, siguen siendo como lo más accesible para un montón de gente y lo más rápido, lo más pero barato. Ya que no, totalmente, claro, totalmente, porque son alimentos que invitan a que uno quiera seguir comiendo, que va, y la porción son 4 galletitas, pero ¿quién come 4 galletitas? Le das a un chico una galletita y te comes el paquete, digamos, no esta idea del control, ¿no? Que uno dice, te tenés que controlar. Bueno, pero el alimento está hecho para que quiera comer todo, ¿no? Entonces, ya que haya más, por lo menos que no sean publicitados, que no sean tan cool como se ven ahora, ¿no? Que no sean tan, porque no van a poder tener la imagen, no van a poder captar de esa manera tan agresiva la atención, ¿sí? Igualmente, va a haber, digamos, ahí hay una intervención que bueno, hay que ver qué efectos tiene. Sí. ¿Cómo? Sí, lo que escuché es que en otros países, desde parte de las industrias, para no tener tantos etiquetados, modificaron las fórmulas de sus productos, entonces por ahí como que redujeron la cantidad de azúcar que tenían, o las grasas trans, por ahí, entonces eso también, por más que se siga consumiendo el producto, tiene menos azúcar, entonces se reduce el consumo de azúcar en algún punto. Claro, mínimamente, aunque sea. Sí. Yo quería decir algo que igual, aunque la medida no abarque a todo, o sea, es lógico porque ninguna medida va a abarcar a todo lo que incluye lo que estuvimos hablando hoy, ¿no? Que, o sea, que es multicausal la enfermedad o las enfermedades. O sea, no se puede pretender que una sola medida abarque todo y que logre que todas las personas que no tienen recursos coman bien, porque además de no tener recursos, bien también en conjunto con que no tienen una buena educación, no la van a tener en la casa porque capaz o los papás no saben o no tienen tiempo o un montón de cosas, porque no es lo mismo una persona que vive en la villa, la educación que recibe, que un montón de veces ni siquiera termina yendo a la escuela, que una persona que tiene recursos que vive, no sé, en otro lugar mejor, en mejores condiciones, que capaz comía ese producto generalmente y una vez que ve eso que realmente tiene, porque justamente, o sea, todo el paquete que tiene alrededor es porque te llama la atención y es mentira, pero capaz alguien con un poco más de formación sí le sirve. O sea que el etiquetado sí sirve, pero bueno, no se puede pretender que haga todo. No, es imposible. Claro, no, es un paso más y también es correr el foco del comportamiento individual para regular el sistema alimentario, que tanto se resiste a las regulaciones. Antes cada industria tenía que autorregular el nivel de azúcar agregada. Y bueno, lo hacían, digamos, todos los productos, la mayor parte, el 90 y pico, 98% de los productos ultraprocesados están excedidos en azúcar. Ahora, si quieren que no tenga sello, van a tener, pero por regulación, van a tener que bajar y reformular.
Antes sí, reformulamos el producto, le agregamos más vitaminas, o hay una reducción de azúcares, pero igualmente siendo excesiva. Entonces, claro, son medidas. Lo interesante, y que nos interesa señalar, es que este tipo de medidas invita a correr el foco al sistema de procesamiento industrial de los alimentos, que, bueno, justamente son sectores muy poderosos, no solamente a nivel local, sino global, como ya lo vimos en la unidad 3, ¿no? Es un sistema de producción global de alimentos. Y es un sistema de producción global de alimentos que no son saludables, ¿sí? Y que es el alcance, que están en el alcance de la mayor parte de las poblaciones a nivel mundial, ¿sí? En todos los países. Entonces, lo que queremos destacar es que sería un tipo de intervención que está poniendo foco ya no en el comportamiento individual, sino que está mirando, por ejemplo, este sistema digamos, de este proceso de producción industrial de los alimentos, ¿sí? Que bueno, justamente, bueno, digamos, interviniendo el envoltorio, ahí ese envoltorio de ese alimento que está ligado al sistema global de producción de alimentos también afecta el sistema de producción. Hay que ver, bueno, cómo va a pasar, no podemos anticipar. Pero bueno, es algo que interviene el sistema, ¿sí? Sobre el sistema y para la conformación de entornos de otra manera, sí. No, que quizás que también que promuevan, o sea, en ningún lado se ve que promuevan alimentos saludables, por así decirlo, no sé, consumo de verduras, nada, todo lo que te venden o que te publicitan es hamburguesas, o sea, toda comida ya hecha, rápida, de paso, entonces como que te incentivan a esto. Ya te No, estás o sea, adelantando a la unidad 5, que es sobre soberanía alimentaria. claro, pero, o sea, respecto a lo que estamos hablando ahora ¿no? de todo, ¿no? De lo que comemos, de la obesidad y demás. O sea, ¿dónde te ofrecen que no sé, que comas de una manera más saludable? En ningún lado. En la tele no hay ni una sola propaganda que te diga, no sé, comete algo. No me sale la palabra ahora, pero una No, comida casera, por así totalmente. decirlo. Totalmente, digamos, lo que más está promocionado comer, que son frutas y verduras, bueno, quienes producen esas frutas y verduras son grupos familiares, campesinos, indígenas, que viven en una forma precaria, que no tienen las tierras, que tienen, digamos, entonces ya a partir de ahí, decir, bueno, lo que más deberíamos comer, lo producen personas que están viviendo en una forma muy precaria, que no tienen las apoyaturas que sí tienen las grandes industrias que producen alimentos insalubres. Entonces, eso, digamos, el correr el foco de la responsabilización individual invita a plantearnos preguntas, bueno, entonces, ¿cómo está constituido nuestro sistema alimentario, nuestros entornos, los modos de vida y de trabajo de las personas que hacen que el acceso a los alimentos sean unos y no otros? ¿Sí? Bueno, vamos acercándonos al final de la clase, así que si hay alguna otra pregunta o alguna otra duda, esta unidad se trabaja, bueno, con el texto de Menéndez, de Laura Piaggio, de Duque Páramo, texto que expuse, y bueno, justamente invitando a problematizar la alimentación, los contextos, los entornos, ¿sí? Las políticas que apuntan directamente a la autovigilancia y a la información, desconsiderando que toda persona vive en un contexto determinado, que el consumo de alimentos, así como el cuidado, es siempre localmente situado, ¿sí? Como la hiperdifusión y promoción de alimentos hiperpalatables, ahí como está la macroeconomía incidiendo sobre lo precognitivo, que inhabilita acciones a nivel racionales, a nivel sí, de conocimiento racional. Julián levantó la mano, no sé si fue por... Sí, Sí, perdón. a ver, Y una consulta. El dale. tema de los textos. Yo lo que tenía entendido que había que leer, los estuve leyendo, Alimentación, Trabajo y Género, de Mabel Gracia Arnaiz, ¿puede ser? Sí.
tendencias a la universalización del consumo alimentario y notas para identificación del modelo de producción. Esa es la unidad agroalimentaria. 3, ahora la unidad 4 estamos. Ah, perfecto, perfecto. Sí. Y Están, en el le WordPress estaba- tienen todos los textos. Perfecto, sí, 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 ya me estaba apareciendo. Claro, ¿no? Y con estos temas lo completan con lo que ya discutimos en la unidad 3, ¿sí? Lo que se discutió acá en teóricos, y lo que vamos a hacer en los prácticos, tanto de modo asincrónico como presencial o virtual sincrónico, eso de acuerdo a las comisiones. Perfecto. Y otra consulta, ¿qué estuvieron hablando al principio del examen? Ajá, ¿te llegaste tarde? Un minutito Del nada más. examen estuvimos hablando al principio. No, el tema, lo que habíamos dicho es que el día de hoy están tomando finales presenciales. Por eso es que Gloria Sí. San Martino, parte de la cátedra, están en este momento en la Escuela de Nutrición tomando finales, y este Ujú. teórico se da de manera virtual. Porque justamente Claro. en el cronograma original estaba como un día que se suspendían los teóricos por los exámenes. El tema es que si los suspendíamos no nos vemos hasta junio. Entonces iban a haber temas que no los íbamos a poder discutir, y por eso es que hoy entonces nos organizamos para poder dar este teórico, bueno, virtual, pero sincrónico. No hablamos más que eso. Después sí hablamos de bueno, el trabajo práctico que están haciendo, que esperemos que estas discusiones, estos textos también los aporte para el análisis y el desarrollo del trabajo. Perfecto. Fue eso. ¿Por algún comentario, alguna duda que quieran compartir? Yo acá me anoto para darles el link entonces de la clase sobre Menéndez, para que la puedan tener a mano para estudiar el texto de Menéndez y poder relacionarlos con todos estos temas que estuvimos conversando hoy. Profe, yo quería saber si se sabe ya la fecha del final, porque no la venía encontrando ¿La fecha de los en el finales? cronograma. Mira, no te quiero decir, pero si esto tómenlo con pinzas, ¿sí? Pero el cuatrimestre cierra el 24 de junio. Ese día se termina la cursada, ¿sí? Es el último día, cierre de la cursada de la materia. Teóricamente, el miércoles 29 de junio sería la primera fecha de final. Pero no me quiero adelantar. Esto es siguiendo la tradición de que termine el cuatrimestre y a la semana siguiente ya están en las fechas. Sería el 29 y el 6 de julio. Igualmente estén atentos, porque bueno, eso no es lo que debería ser a partir de cómo es la dinámica. Son 2 fechas para que puedan presentarse al final, que lo más probable es que sea presencial, individual. Eso lo que seguro va a ser es individual. Es decir, ustedes para regularizar la materia tienen que haber aprobado el parcial y el trabajo práctico final. Se aprobaron esas 2 instancias, que son instancias grupales, ¿sí? Aprobadas esas 2 instancias, ya están en condiciones de rendir el final, que es individual y bueno, presencial, y ya empieza, bueno, es en el horario de teóricos, va a ser en la facultad, y bueno, son los días, en general, días y horarios de teóricos. ¿Cómo va a ser la metodología? ¿Choice o a desarrollar? Mira, la verdad es que no, Choice, lo más probable es que no, pero la verdad es que no sé, depende de la cantidad de inscriptos, si va a ser escrito o va a ser oral. En general son a desarrollar. Perfecto. ¿Y el Pero segundo eso más parcial cerca de la cuándo es? fecha. ¿Cómo? El segundo parcial. No, el segundo parcial es el trabajo práctico final, que ese como fecha Ok. límite lo entregan, depende de la comisión, el 10 o el 17 de junio. ¿Sí? Quien está en condiciones de entregarlo el 10, lo entregará el 10 o antes, si no la fecha es límite máxima 17 de junio, pues tenemos una semana para corregir y cerrar las notas, y que ya pasar las actas y que ustedes estén en condiciones de rendir, quienes tienen aprobada las 2 instancias. Genial, gracias.
Consulta con el tema del TV parcial. Sí. ¿Cuándo van a poner la calificación? Porque lo entregué todo y dice pendiente todavía. Y esta ¿O tengo que hablar? semana, una semana de corrección. Sí, en Ah, general, perfecto. sí, mínimo una semana. Sí. Ya nos estábamos asustando. No, mínimo una semana van a tener, sí, para tiempo de corregir y después hacer observaciones si son necesarias. Así que eso en general a la semana, y bueno, excepto que por alguna cuestión haya alguna demora, pero la docente de las comisiones o el docente les va a informar. Pero bueno, mínimo una semana, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo aprovecho a preguntarte Dale. que estoy en tu comisión, si el viernes tenemos clase Sí, presencial. el viernes en la comisión 6 de los viernes, de 9 a 11, tenemos clase presencial, nos encontramos en el aula. Genial. Sí, y también trabajando, bueno, unidad 3 y 4, ya. Dale. Así que bueno, lo más importante es que Gracias. vengan con los textos leídos, o por lo menos, sí, tratados de haber hecho alguna lectura para poder trabajar sobre los textos. Buenísimo. Bueno, espero que haya sido clara la clase, que hayan podido también preguntar dudas. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, damos por concluido, por lo menos dejo de grabar. A ver.